¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a revisar un documento que incluye ejemplos acerca de cómo puedes presentar tu análisis de información que corresponde a los resultados del proyecto de prácticas que realizaste. Bien, voy a ir explicando los diferentes elementos y trataré de retomar lo dicho en el manual de publicaciones de la APA en la tercera edición, versión en español, que tengo aquí en mano. Lo primero que tienes que tomar en cuenta es que la gráfica o la tabla debe de ser ilustración de lo que digas en el texto. Una buena figura, una buena tabla debe enriquecer el texto, nos dice el manual del APA, comunicar solo los hechos esenciales, omitir distracciones, debe ser fácil de leer, debe ser fácil de comprender y debe de ser, entre otras cosas, clara y nítida. Intentaré explicarlo de la misma forma como nos recomienda la APA en estos ejemplos. Veamos el primero. Es una gráfica. Primero quiero destacar los elementos. Dentro de tu redacción tienes que hacer la referencia a la figura. No se llaman gráficas, se llaman figuras. Ya sean fotografías, esquemas o, como en este caso, gráficas, se deben denominar figuras. Viene entonces una referencia para que el lector sepa que lo que se va a describir en este párrafo se puede visualizar en una figura. La numeración de la figura la estableces tú, pero tiene que ser consistente yendo de la primera a la última. Hay quienes asignan la numeración de las figuras de acuerdo con el capítulo. Puede ser la figura 1.1 si está en el primer capítulo y es la primera figura. Puede ser la figura 8.14 si está en el capítulo 8 y es la figura número 14 de ese capítulo. En fin. Ahora bien, después, en este ejemplo, después de hacer la referencia al lector que hay una figura relacionada, viene una descripción. Pero observa, en la descripción necesariamente no tienes que transcribir literalmente lo que se observa en la gráfica. ¿A qué me refiero? Si tú en la gráfica tienes algunos puntajes por arribita del 30, incluso si revisamos tu base de datos, como en este ejemplo, tuvieses algún dato cercano al 32%, por ejemplo, en tu redacción lo que tienes que colocar es un aproximado, cerrar números, redondear. Eso es recomendable. Por ejemplo, aquí nos dice que se observa que la proporción del grupo experimental intacto obtuvo más del 70% de aciertos. Entonces aquí lo que tiene que hacer el lector es buscar más del 70%. Bueno, más del 70% abarca o redondea todos los que están de este lado. Todos los que están de este lado. Hacia la derecha de tu columna. Entonces, bueno, aquí quiero destacar dos elementos. Una, la referencia a la figura y una descripción. La descripción puede incluir una cifra que está referenciada, representada en la figura, pero redondeada. Ahora vamos a ver los elementos de la figura. Es una figura sin marco, si te das cuenta no tiene marco. Tiene un fondo blanco o sin fondo, siempre y cuando el fondo de tu página sea blanco, ¿no? Observa cómo tienes una rotulación y nombre del eje de las Y, y en el eje de las X también tienes un nombre. Tienes un nombre tanto para el eje de las X como para el eje de las Y, y tiene sus correspondientes rótulos, o en este caso la escala de numeración. Para este ejemplo, bueno, aquí viene incluida la tabla o leyenda, viene incluida para hacer más explícito lo que se representa en la gráfica. Ojo, aquí se están comparando tres
condiciones: un grupo experimental intacto, un grupo experimental resultante y un grupo de casos perdidos. Cada grupo que se está comparando se coloca en una barra diferente. Entonces yo aquí puedo observar que en este rango de 71 a 80, el grupo experimental resultante tiene mejores resultados que los otros dos en comparación. Entonces, de eso se trata. Si tú quieres hacer una comparación, es recomendable que utilices barras, por ejemplo. Ahora, ojo importante con esto. El título de la figura no va arriba, va abajo, de acuerdo con el manual del APA. Y no tiene que ser una frase o una oración. Tiene que ser tan extenso como permita explicar por sí sola la tabla, o la figura, perdón. Entonces, así esta figura se llama porcentaje de aciertos obtenidos por los integrantes de los grupos experimental, intacto, experimental, resultante y casos perdidos del periodo de febrero. Entonces aquí ya sabemos que es de un periodo específico, que estás comparando 3 grupos, en fin. Lo que nos recomienda la APA es que tú puedas entender la figura sin necesidad de irte al texto. Pero ya para efectos reales de un informe tienes que tener tu texto descriptivo, tu figura y el título, que debe ser muy descriptivo también, de tu figura. Veamos otro ejemplo. Ejemplo 2. Como se observa en la figura 28, vuelve a hacer la referencia a la figura, viene una descripción de lo que vamos a encontrar en la figura y en este caso nos manda incluso a unas tablas. Es como si tú le dijeras al lector, bueno, además todo esto que está en la figura están en unas tablas. En unas tablas que, como son muy grandes seguramente, los voy a mandar a un anexo. A un anexo. ¿Sí? Ahora vamos a ver aquí. Este ejemplo de figura está comparando, mira, ya en principio está comparando 2 periodos. 2 periodos diferentes. Y está también comparando dentro de cada rango, si te das cuenta, por ejemplo, el rango 81-90 tiene 5 columnas. Cada una de esas columnas corresponde a lo que viene aquí en la leyenda. Es entonces un factor importante. Si te das cuenta, la gráfica o la figura no tiene marco, tiene leyenda, es evidente que está comparando 2 momentos, tiene otra vez el eje de las X, tiene sus rótulos, también el eje de las Y, tiene sus respectivos títulos. Y nota cómo debajo de la figura viene el título, que es descriptivo. Vamos a leerlo. Comparativo entre los porcentajes de usuarios de los módulos, es un módulo y otro módulo, aceptados en la universidad en 2 diferentes periodos de operación, aquí está 1 y 2, del programa. Por porcentaje de aciertos obtenidos en el examen, este es el porcentaje de aciertos obtenidos en el examen, que son estos rangos, y prototipos resueltos, que son esto que aparece en columnas. Entonces, bueno, pues aquí tenemos muchas variables incluidas. Si te das cuenta, tenemos porcentaje de aciertos 1, porcentaje de aciertos es la segunda variable, el periodo es una tercera variable y el número de prototipos respondidos es una variable más. Tenemos 1, 2, 3, 4 variables representadas en una gráfica. ¿Sí te das cuenta? Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Ejemplo 3. Nuevamente viene la referencia, viene una descripción. Si te das cuenta, vienen redondeadas las cifras. Vienen redondeadas, no vienen con decimales. Si el lector quiere conocer los decimales, tiene que consultar la tabla o puede consultar la figura. Ahora fíjate, esta figura tiene otra particularidad. Me voy a regresar rápidamente a las anteriores. Esta figura permite al lector seguir con las líneas de el eje de las Y, en dónde está cada barra. En esta otra figura, como tiene menos elementos, son menos barras, no se necesita, pero fíjate cómo hizo el autor. En lugar de poner las barritas o las líneas, colocó el valor al final de cada barra. ¿Te das cuenta? Aquí en principio esta otra figura nos permite de inmediato saber que estás comparando 2 periodos. Pero además de comparar 2 periodos, estás comparando diferentes tipos de desempeño en ambos módulos, en práctica de una materia y en exámenes prototipo. Entonces vamos a leer o vamos a ver qué dice este ejemplo. Viene la referencia,
viene la descripción, viene una referencia más a unas tablas que están en un anexo, vienen las figuras, los comparativos. En principio que ya vimos que en los dos periodos hay una diferencia en la primer tipo de ejecución. Y fíjate, en la parte de abajo viene el título, que es muy descriptivo, ¿sí? Yo puse colores, verde, azul, amarillo, etc., solo para distinguir cada uno de los elementos. En tu texto no tienes que poner estos colores. Bien, vamos a ver un ejemplo más. Ejemplo 4. Es muy parecido al anterior, solo aquí quiero destacar. El autor quiso enfatizar una de las preguntas de investigación y fíjate, lo puso como subtítulo. Funcionó el sistema de manera adecuada. Para él resultaba importante hacernos saber que esta pregunta era guía, era importante y por eso la jala del sistema, la jala de su marco teórico, perdón, o de su marco metodológico, y la incluye como si fuese un subtítulo dentro de los resultados. Y viene lo mismo, viene una descripción, vienen las cifras redondeadas, viene la referencia a la figura para que el lector se vaya a la figura 19, la figura 19 viene enseguida, viene la gráfica que está comparando dos periodos y viene el título y la descripción de la gráfica, ¿sí? No obstante, cuando tienes muchos datos que poner, lo que te conviene es una tabla. Veamos el ejemplo de la tabla. Primero, viene una justificación. ¿Por qué vas a usar una tabla? Casi. Bueno, para conocer la medida en que se presentan mis variables, entonces yo quise hacer una prueba estadística. Resulta que encontré estos valores y vean, para confirmar lo que estoy diciendo, vean la tabla siguiente y viene la referencia. Entonces el primer elemento es ¿qué es lo que voy a hacer o qué es lo que hice? El segundo elemento es ¿qué encontré? Y el tercer elemento es ¿en dónde lo puedo consultar? Ahí está la tabla. Entonces mira, ahí viene la tabla. Quiero aquí distinguirte un par de cosas. La primera, el título de la tabla viene arriba. Después, la tabla abarca toda la página hacia lo ancho. No importa, no la hago chiquita, abarca toda la página. Y un factor más. Aquí sí incluyes los decimales. Aquí sí los vas a incluir. Y muy importante, en la parte de abajo, incluir la nota que permita entender, por ejemplo, aquí vienen algunas nomenclaturas que en la nota se explican de mejor manera. ¿Sí te das cuenta? Bien, ahora, vimos por aquí una nota al pie de página. ¿Se vale? Claro que se vale. En los resultados, si tú quieres hacer una precisión, una aclaración que no es tan relevante de explicar en los resultados, más bien como un agregado, lo puedes mandar a una nota al pie de página. Bien, para terminar el video, vamos a explicar cómo puedes incluir los datos estadísticos dentro de la redacción. Primero viene una especie de justificación. Explicas por qué tuviste que hacer un análisis estadístico. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue lo que encontraste? ¿Y qué fue lo que concluiste? Así para cada uno de estos. Por ejemplo, dado que el porcentaje de casos del grupo experimental fue cercano al 50%, decidimos analizar la diferencia entre las medias. Encontramos estos resultados con la prueba TDStudent, por lo que puede suponerse que hubo estos hallazgos. ¿Sí se ve? ¿Por qué decidiste hacer? ¿Qué decidiste hacer? ¿Qué encontraste? ¿Y qué concluyes? En un solo párrafo vienen todos esos elementos. Aquí vienen otro caso más. Le puedes poner pausa a tu video para analizarlo con calma. Arriba es una TDStudent. Aquí abajo es una comparación de medias de diferentes grupos. E incluso te coloqué aquí un ejemplo de regresión múltiple. Pero los elementos son los mismos. ¿Por qué se justifica? ¿Qué hiciste? ¿Qué encontraste? ¿Y qué concluyes? Espero te haya servido este video.